Reiteramos también nuevamente sean todos bienvenidos a la casa de oración. Gracias a Dios que estamos reunidos nuevamente y sean todos bienvenidos. También damos la bienvenida a la hermana Susita, que está con nosotros, también a nuestra hermana María Cruz, y les damos la bienvenida también a la familia León, y bueno, todos sean bienvenidos. Para nosotros es una gran bendición de empezar nuevamente nuestro servicio aquí en la casa de oración. En la mañana tuvimos un buen grupo y hoy pues nuevamente estamos aquí para seguir glorificando el nombre del Señor. Y en esta tarde pues vamos a leer la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, el versículo 19. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, el versículo 19. Nuestro tema es una posición valiente. Una posición valiente. Esto nos dice lo que el Señor Jesucristo, enfrentando situaciones, que enfrentó una situación tan grande, una posición valiente ante el enemigo, y eso tenemos que ser nosotros también. Una posición valiente enfrentando enfermedades, dificultades, problemas en la vida, y debemos ser valientes. Como dice la palabra del Señor, desde Juan Bautista hasta hoy en día, el Evangelio sufre violencia, pero los violentos arrebatan el reino de los cielos. Vamos a leer San Juan capítulo 18, el versículo 19 al versículo 23. Dice así: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Ya dijimos, el tema es una posición valiente. El Señor Jesús enfrentó ante los enemigos fuertemente, que ellos lo persiguieron al Señor, pero al mismo tiempo el Señor valientemente, una posición valiente enfrentando al enemigo, a los opositores. También nosotros hoy en día hay oposición. No es igual como lo que pasó con el Señor Jesucristo, los enemigos, pero también hay oposición. El enemigo busca la manera para estorbar nuestras vidas. Y en esta porción bíblica, el Señor muestra lo que es, no muestra debilidad, no muestra temor, no muestra una forma de humillación ante los opositores. Miramos la confrontación de lo que hacían los enemigos de Jesús
Pero Jesús jamás rehuyó al debate y la lucha frente a los derechos de una justicia mal aplicada. Estaban todos reunidos, estaban las altas autoridades civiles y altas autoridades eclesiásticas. No solamente altas autoridades civiles que estaban en ese momento, como también las altas autoridades eclesiásticas, como lo que estamos viendo aquí. Habían alguaciles, como también el sumo sacerdote Anás. Y habían autoridades civiles y autoridades eclesiásticas, estaban reunidos prácticamente no para escuchar, para poder aceptar el plan divino del Señor, sino que era una forma para atacar al Señor. Y esto nos enseña a nosotros la bendita palabra de Dios, esta porción de la palabra, para poder también enfrentar situaciones de una posición valientemente, enfrentando siempre, tal como fue nuestro maestro, que nos enseña, que nos dice de lo que tenemos que hacer. Una pregunta hipócrita que hace Anás. La pregunta hipócrita es una pregunta, o sea, son preguntas capciosas. Se le llama preguntas capciosas para poder captar dónde está el error, dónde va a acusar, dónde va a atacar. Son preguntas capciosas. Y este hombre lo que nos dice a través de la palabra del Señor en este versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús. ¿Quién era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús? Bueno, el sumo sacerdote eran primeramente los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes, y luego los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran hombres de alta categoría, de personas muy especiales, que han entendido, que han comprendido la palabra, que eran eruditos de la palabra del Señor. Y esto, el sumo sacerdote, que tenía una posición muy alta, una posición alta, y muchas veces se aprovechaban también de la posición alta para abusar de la autoridad, el abuso de la autoridad. Esto es uno de los problemas en el liderazgo cristiano. Cuando se usa lo que es mal la autoridad, es ahí donde se distorsiona todo, donde hay división, donde hay problema dentro del cristianismo. Pero cuando se utiliza la autoridad dentro del marco de la vida cristiana, o sea, mejor dicho, de la vida cristiana, para poder utilizar la autoridad, o bien lo que es en el liderazgo, se utiliza la autoridad siempre con mucha calma, con sinceridad, y luego pues para poder comprender la situación de los demás. Sin embargo, también hay autoridades eclesiásticamente que se aprovechan de su posición, que se aprovechan de su privilegio que tienen. Pues esto me cae bien y esto me cae mal, y voy a tratar la manera de cómo quitar el privilegio, y esto sí le voy a dar el privilegio. Es una forma que está despreciando, o bien que también pues hay dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, hay prioridad a otros y a otros no. Y es ahí donde vienen los problemas. Y esto es lo que pasó aquí. En la palabra de Dios dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Dos cosas preguntó el sumo sacerdote acerca de sus discípulos. ¿Por qué hay seguidores? ¿Por qué? ¿Cuál es su autoridad? ¿Y cuál es su doctrina? Y ellos sabían exactamente
Ellos sabían exactamente de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Pero como era una pregunta capciosa y le estaba preguntando nuevamente, porque querían captar algo para acusar al Señor Jesucristo. Y esto quiero también aplicar esta porción de la palabra de Dios a nuestras vidas. A veces se practica así. Algún hermano o alguna hermana dice, bueno, voy a hacer una pregunta, o le voy a preguntar a esta hermana o este hermano en la forma de qué está pasando. Y trata la manera de sacar la pregunta, o sea, sacar provecho y sacar algunas ideas o preguntas, y luego dice, bueno, esto es lo que me dijo, y prácticamente es una falsedad, y lo va a revertir como una forma de acusaciones. Pero eso es lo que hizo también el sacerdote Anás, o mejor dicho, el sumo sacerdote Anás. Qué terrible, mis amados hermanos, en vez de humillación, porque está delante de Anás, el rey de reyes, señor de señores, el que hizo los cielos y la tierra, él tenía que rendir culto, homenaje al que estaba delante de él. Y en vez de dar gracias al que estaba delante de él por su vida, por todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo, empezó a atacar. Eso es una forma también, la ceguera espiritual. Anás no podía ver delante de él el rey de reyes, señor de señores. Ese se llama miopía. Anás era miope. Era una enfermedad, bueno, la enfermedad de miopía es de los ojos, que no tiene que utilizar algún aparato, o bien la enfermedad en los ojos, lo que es la enfermedad miopía. En este caso, espiritualmente, el sumo sacerdote Anás tenía una enfermedad espiritual que era miope. No podía ver al Dios de la gloria enfrente de él. En vez de estar en humillación, en vez de agradecerle al Señor, en vez, qué bueno, qué privilegio que tenemos, mis colegas, mis queridos hermanos, todo el pueblo de Israel, tenemos el privilegio que está delante de nosotros, el que hizo los cielos y la tierra. El sumo sacerdote Anás, él tenía que decir así al pueblo. Pero como era miope, porque era de una enfermedad espiritual en su vida, no podía ver al que estaba delante de él. Y en esta tarde, mis amados hermanos, qué bendición cuando Dios ha abierto nuestros ojos espirituales, cuando reconocemos al Señor, nos rendimos ante su presencia, le decimos que le amamos, le adoramos, porque reconocemos, le damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración al Señor. Porque ya sabemos que lo que Él ha hecho. Tristemente, este hombre que era altas autoridades eclesiásticas que estaban ahí reunidos, y este hombre Anás, que el sumo sacerdote, en vez de rendir culto al Señor, él empezó a atacar al Señor. Y esto es exactamente lo que pasa en la vida también de nosotros. Cuando reconocemos al Señor, no miramos materialmente, no lo tocamos, no lo palpamos al Señor literalmente, pero sabemos que Él está con nosotros, le damos toda la alabanza, siempre le adoramos, le amamos, porque Él está al lado de nosotros. Reconocemos que es el Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, qué tristeza es así, ¿verdad? Cuando un hombre que conocedor de la palabra y le hace de menos al Señor de la gloria. Tristemente que no conoce al Señor prácticamente. Pero algunos que hace unos días que aceptaron, pero en realidad
lloran delante de la presencia del Señor, tienen gratitud delante del Señor, pues es ahí donde es la bendición del Todopoderoso, porque se debe de reconocer al Dios eterno. Amados, si esto no hay en nuestros corazones de gratitud y alabanza al Señor, de reconocer al Señor, prácticamente igual que el sumo sacerdote Anás, que no le rindió culto y homenaje al Señor. También hay ceguera espiritual, hay enfermedad de miopía. Pero cuando reconocemos al Señor, caemos de rodillas delante de su presencia, empezamos una forma de expresar de gratitud delante de la presencia del Señor a través de la oración. Está allí la bendición del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios desea, que tenemos que reconocer al que vive y permanece para siempre. Esta pregunta viene de un hipócrita. La vida de Anás es de lo peor. En vez de ocupar el privilegio de dar gracias al Señor, tiene un contenido hipócrita. ¿Por qué tiene un contenido hipócrita? En realidad es una trampa. Es una trampa que le estaba tendiendo para ver cómo iba a acusar al Señor de la gloria. Amado, tristemente sucede también hoy en día. Hay líderes, conocedores supuestamente de la palabra de Dios, pero tristemente también han caído en la trampa de Satanás por no hacer las cosas como debe de ser. Y esto es una trampa que el sacerdote, es decir, el sumo sacerdote Anás, que había atendido al maestro, era una persona que también arrogante, que muestra soberbia y trata como despreciando a los demás o bien al Señor. Era un hombre altanero, un hombre orgulloso y prepotente. Él pensó que él es el que está más arriba del Señor, y no el que estaba, el sumo sacerdote Anás no estaba más arriba del Señor, sino que abajo del Señor. Mis amados hermanos, esa es la bendición del Todopoderoso para entender la bendita y hermosa palabra del Señor. Una respuesta aquí frontal. En el versículo 20 dice: Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Esto es de lo que una posición valiente. El Señor no dejó, es decir, que el Señor no huyó ante el enemigo, sino que es una respuesta frontal. La respuesta frontal, que es sinceridad absoluta. La sinceridad absoluta, sin hipocresía, transparente totalmente delante de la presencia de aquel hombre Anás y los demás, y delante del Señor. Qué bendición de lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, buscando la manera de hacer las cosas transparentes, no engañando a los demás, no buscando la manera como sacar provecho a los demás, sino que es una forma de decir la verdad. ¿Cuántos hermanos hoy en día, siendo conocedores de la palabra del Señor, buscan la manera para poder también aprovechar de su privilegio, aprovechar de su liderazgo, aprovechar de lo que él, es decir, de lo que es el privilegio que tiene? Y en este momento, lo que el privilegio del Señor dijo, lo que es decir, habló con sinceridad, la sinceridad absoluta,
y sin hipocresía y transparentemente le dijo a aquel hombre, así, enfrentando la situación. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, no he hecho nada oculto. Yo públicamente, amados, he ahí la transparencia, he ahí la sinceridad, he ahí cuando se hacen las cosas transparentemente, Dios respalda. Dios siempre estará siempre obrando en nuestras vidas cuando lo hacemos como la palabra del Señor. Él dijo la respuesta, una respuesta frontal, una respuesta con sinceridad y absoluta, y lo que es la transparencia que le dijo a aquel hombre: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Esa palabra en oculto, mis queridos hermanos, eso es lo que tristemente no debería de pasar esto dentro del cristianismo. Cuando uno se está ocultando algo, tanto de la vida privada como la vida también espiritual, amados, es allí donde uno está falsificando, donde uno está haciendo las cosas fuera del orden de Dios. ¿Cómo es posible, siendo un líder, él atacando a su maestro? Pero el Señor dice: yo nunca me he ocultado, yo no estoy ocultando nada y he hecho las cosas transparentes. Esto es la enseñanza que nosotros debemos de aprender: hacer las cosas transparentemente. Y cuando hacemos las cosas transparentemente, ahí está el respaldo de Dios. 1, 2, ahí está la conciencia también libre de acusaciones. La conciencia que no está ahí acusando, la conciencia que estamos haciendo o practicando lo malo. Y 3, también lo que es cuando en el tiempo de que cuando lo van a descubrir, siempre tarde o temprano lo van a descubrir del oculto, de todo lo que está haciendo. En realidad llega el día, llega la hora cuando el Señor dice: hasta aquí nada más, y el Señor va a quitar lo que es es decir, donde que ha tomado como de una forma para encubrir. Señor va a quitar todo eso y va a quedar totalmente transparente delante del mundo. Hay muchos liderazgos que han trabajado, que han luchado durante mucho tiempo, pero asolapadamente haciendo cosas desagradables delante del Señor. Y cuando llega el momento, cuando va a llegar el momento, el Señor dice: hasta aquí, basta ya, porque este hombre ha estado engañando al pueblo. Y en ese momento Dios va a quitar la cobija, Dios va a quitar todo lo que tiene para poder mostrar lo que es la realidad. Qué tristeza, después de decir, después de tener un liderazgo, después de hacer algo especial, y ahora queda descalificado, o bien la vergüenza delante del pueblo. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de que Dios, es decir, que ha descubierto. Ahora, el Señor sigue diciendo aquí en este versículo 21: ¿por qué me preguntas a mí?, dice el Señor. Le hizo la pregunta al sumo sacerdote: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he hecho. ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Por qué no van a preguntar a los seguidores, a los que han escuchado, a los que han entendido la doctrina? Jesús ha hablado con toda claridad. Jesús ha hablado a otros
a otros. ¿Por qué? Porque el Señor dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. En realidad, cuando uno hace las cosas transparente en la vida espiritual, mis queridos hermanos, cuando hacemos las cosas transparentemente, no solamente que estamos libres de acusación de la conciencia, sino que también no tiene temor de nada. Si uno se va a movilizar en diferentes lugares, pues tiene una conciencia limpia. Y uno dice: bueno, pues todo lo que yo estoy haciendo transparente delante de la presencia de Dios, no estoy ocultando nada, y puede ir de diferentes lugares porque su conciencia limpia delante de la presencia de Dios. O bien dice: y de repente me van a descubrir, de repente tal vez alguna persona aquí que entendió o que me está viendo todo lo que está pasando, de repente me van a decir. Siempre ahí hay acusaciones también, no solamente de parte del enemigo, sino que también de la conciencia misma, que está acusando también de que están mal delante del Señor. Y esa es la bendición del Señor cuando tenemos la libertad de cantar, de orar, de hablar de la palabra de Dios, porque no se está ocultando nada. Cuando hay pecado oculto en nuestras vidas, he allí, mis amados hermanos, que no hay libertad para cantar el nombre del Señor, que no hay libertad para orar, que no hay libertad para predicar la palabra del Señor, porque hay algo oculto. Puede ser que en su vida algo está pasando, tal vez no de gravedad, pero algo que está sucediendo. Ese es el momento de un autoexamen en la vida para decir: Señor, es cierto, no me he sentido bien, no he estado bien en estos días, porque esto y esto y esto es lo que está pasando en mi vida. Este es el momento de reconciliar con el Señor para poder estar bien ante su presencia. Y aquí, tratando la manera de los enemigos de Jesús, acusando al Señor, pero valientemente, una posición valiente que el Señor enfrentaba a sus enemigos. Una respuesta frontal que le dio a sus enemigos. Ahora, una actitud de prepotencia. Aquí miramos en el versículo 22 que es una actitud de prepotencia. Y dice en el versículo 22: y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Mis queridos hermanos, no solamente las autoridades eclesiásticas estaban ahí, sino que también las autoridades civiles. Pero lo que hacían las autoridades eclesiásticas, también las autoridades civiles seguían también. Esto se llama influencia. Influencia. Lo que yo estoy haciendo, estoy influenciando también a otros. Influenciamos también a los demás. Por ejemplo, cuando un padre de familia, pues hace cosas desagradables delante de los hijos, delante de la familia, y dice: bueno, de todas maneras, pues son mis familias. Luego, toda la falsedad que está haciendo el padre, también los hijos dicen: bueno, como así hace mi papá, también yo lo voy a hacer. La influencia. Después, ya el padre, ya para él ya no es problema, porque ya mi familia ya sabe. Y luego los hijos hacen lo mismo. Es una contaminación. Dentro del liderazgo del cristianismo, como también todos nosotros tenemos un liderazgo.
Puede ser que yo no tengo un privilegio dentro de la iglesia, pero usted es madre, tiene un hijo, 2 o 3 hijos, tiene un liderazgo dentro de la familia. Tanto lo que es el varón como también la mujer. Un liderazgo dentro de la familia. ¿Cuál es la influencia? Son 3 puntos muy importantes de lo que se realiza dentro de un liderazgo. Lo que es la influencia. ¿Cómo influenciamos a los demás? Si yo estoy haciendo lo correcto, si trato la manera de hacer, de exigir a cada uno de ustedes de hacer como dice la palabra de Dios, yo tengo que practicar lo que dice la palabra de Dios. Después de practicar, y entonces yo también, ustedes me van a ver que estoy practicando la palabra, y ustedes van a hacer lo mismo. Eso se llama influencia. Por ejemplo, si uno es rígido en el hogar, también el hijo o la familia lo mismo también van a aprender. Entonces es influencia. Esa es la bendición del Todopoderoso. ¿Cómo contaminamos a los demás? Es decir, cuando estoy diciendo es la bendición de Dios que contaminamos a los demás, pero no es una contaminación de mal, sino que es una contaminación del bien. Si uno es rígido, si uno es respetuoso, si uno es, todo lo que practica de acuerdo a la palabra del Señor y lo hace, lo está practicando, también los hijos, la familia han aprendido también, porque ha influenciado, ha sido una forma de que ha sido influenciado los hijos de parte de los padres. Esa es la influencia que hay. Pero también tenemos que tener de lo que es el respetar las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales, cuando nos respetamos los derechos del uno al otro, cuando tratamos la manera de cómo no pasar de la medida, sino que siempre respetando los derechos de cada uno, pues es respetado también. Cuando nos pasamos de la medida, es allí que ya quebrantamos nuestras relaciones interpersonales. Aquí miramos 2 puntos muy importantes. El alguacil aquí que le dio una bofetada al Señor, aprendió de los líderes eclesiásticos y aprendió de las autoridades del uso, es decir, de la prepotencia, utilizando la autoridad como una forma de mal uso de la autoridad. Y aquí miramos también que no respetó al Señor Jesucristo. El alguacil no respetó y le dio una bofetada al Señor y le dijo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Amados, cuando amamos al Señor, el mismo Señor hace la obra en nuestras vidas y tenemos la oportunidad de aprender de cómo respetar las relaciones interpersonales. El Señor le dice en el versículo 23, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Nuevamente, ante argumentos incontestables, la violencia es el recurso. Ellos querían que el Señor Jesucristo, que tenía que fallar ahí, pero viendo que Él estaba haciendo las cosas transparentemente, el argumento que ellos utilizaron es la violencia.
Y esta es una idea, este es un mensaje para cada uno de nosotros. Supongamos que en nuestras vidas, yo quiero hacer tal cosa, voy a tratar la manera que esto se haga en el hogar, que esto se haga en la iglesia, que esto se haga en el trabajo, y busca la manera para poder decir las cosas así calmadamente. Pero al no lograr su objetivo, entonces usa lo que es la violencia. Bueno, si no se llevó a cabo todo esto, ahora lo voy a hacer así. Voy a llegar tarde. Supongamos en el trabajo, voy a llegar tarde. No voy a hacer lo que ellos me dicen. Voy a resistir a ver si ellos me van a dar lo que me corresponde aquí. Amados, usa la violencia en vez de hacer las cosas como debe de ser, de una actitud prepotencia que estamos viendo aquí. Ante los argumentos incontestables, la violencia es el recurso que utilizó el alguacil y también lo que es el sumo sacerdote. La violencia es la respuesta del prepotente al perder su credibilidad. Mentira, engaño, hipocresía de lo que estaba pasando con el sumo sacerdote. Una respuesta digna que el Señor aquí dijo, que hizo el Señor, una respuesta digna en este versículo 23, merecedor de respeto, de la dignidad. En este versículo 23 que dio una respuesta digna. El Señor no utilizó violencia, sino que utilizó también lo que es una respuesta digna. Por eso dice Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Él no vino, bueno, ahora sí. El Señor no utilizó violencia. Debemos de aprender entonces lo que el Señor nos dice a través de la palabra del Señor. Merecedor de respeto y la dignidad del Señor. Jesús no es un personaje débil. Se comporta como responsabilidad o bien de seriedad. Una responsabilidad y seriedad que el Señor le dice: si bien o bien si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y luego, si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús responde entonces con dignidad, con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Eso es lo que debemos de aprender en esta tarde. En vez de utilizar violencia, utilicemos lo que es el diálogo, utilicemos lo que es la tranquilidad, perdón, en el nombre del Señor, para poder avergonzar el enemigo. En esta tarde es una tarde de victoria, de bendición. Jesús no deja, Jesús nos deja el ejemplo y la necesidad de luchar por la defensa de nuestros derechos, aunque estos sean violentados por el uso de la fuerza. La dignidad que debemos tener es un derecho que debemos por ser hechos a la imagen del Dios eterno. ¿Cómo utilizamos nuestros derechos? Siempre con dignidad, siempre con la forma de ser, hablando transparentemente, utilizando la actitud, una respuesta correcta y frontal, transparente, y no utilizando la violencia. Esto es lo que nos dice la bendita y hermosa palabra del Señor en esta tarde. ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta tarde? Que aquel hombre
usando la violencia, una pregunta hipócritamente, una pregunta capciosa, pero el Señor transparentemente respondió. Cuando nosotros nos enfrentamos en situaciones terribles, porque estamos en el mundo, hay problemas y dificultades, ¿cómo tenemos que hacer? Una respuesta frontal, transparente, decir las cosas como debe de ser, no agregar ni quitar, sino que decir tal como es. Y una respuesta digna de que cuando se está utilizando la violencia, nosotros tenemos que aprender de lo que nos dice la bendita y hermosa palabra del Señor. Esperamos en esta tarde que haya entendido, que haya aprovechado en este día para poder disfrutar de la bendición del Señor. Oremos. Querido Padre que estás en tu santo trono otra vez más, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Señor eterno, en esta hora de la tarde, te agradecemos, Señor, por tus favores, por tus misericordias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, a obtener la victoria, la bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en esta